Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuándo estéis visualizando esta grabación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de fisioterapia energética integrativa. Este va a ser un vídeo un poco especial, muy agradable, porque he conseguido reunir a dos personas con las que tengo una vinculación bastante especial. Una es Vanessa, que nos va a hablar desde Suecia, y la otra es Gracia, que nos va a hablar desde Lanzarote. Cuando digo que hay una vinculación especial es porque compartimos formación, los tres somos fisioterapeutas, y también compartimos formación de medicina tradicional china, incluso realizada un poco en la misma institución, aunque en tiempos diferentes. Y lo que nos ha permitido vincularnos es que cuando yo era profesor de una universidad, ellas fueron alumnas mías y simultáneamente Gracia fue profesora mía de medicina tradicional china. Y Genial. exacto, Gracia fue profesora de las dos. Lo que pasa es que yo contigo, Vanessa, no coincidí en el tiempo. Tú eres anterior a mí. Tú cuando empezaste fisioterapia, Ya estaba recuerdo que además cuando te haciendo. preguntó mi compañero en una primera clase, dijiste, estoy terminando la carrera de medicina tradicional china. Cosa que llamó mucho la atención y que luego mi compañero me comentó. Y bueno, pero bueno, eso ya es. En todo caso, bueno, para mí es un placer y un lujo compartir pues con dos profesionales como son Vanessa y Gracia, el hecho de mezclar un poco, aunque lo hagamos cada uno a nuestra manera, lo que son los conocimientos de la carrera de fisioterapia junto a la medicina tradicional china y por lo que estábamos hablando incluso con otro tipo de terapias. Es decir, lo que compartimos profundamente es la idea de que cuanto más amplia sea la visión y más técnicas y más herramientas podamos hacer y utilizar en favor del paciente, pues mucho mejor. Luego cada persona, cada terapeuta lo adapta pues a sus conocimientos, lo adapta al paciente que tenemos delante y al que queremos ayudar y ya está. Pero que en principio, bueno, pues todo es válido en función de la experiencia y de lo que cada terapeuta sepa manejar. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, sí me gustaría que cada una de ellas se presentara, contar un poco su trayectoria. Si quieres empezamos por ti, Vanessa. Cuéntanos un poco tu trayectoria personal, profesional, lo que quieras contarnos. Bueno, yo ahora mismo estoy en Suecia. Yo empecé haciendo medicina tradicional china y en el tercer año me dio por intentar hacer fisioterapia porque pensaba que no tenía los conocimientos suficientes para hacer de anatomía, de fisiología, de farma, bueno, no tenía conocimiento suficiente. Entonces pensé que hacer la carrera de medicina, de fisioterapia, pues era lo suyo, aunque pensaba que en ninguno de los casos iba a entrar, esta es la verdad, así que, pero lo hice para ver qué pasaba y estaba en tercero de medicina tradicional china y lo intenté. Y resulta que cuando abrí la puerta me encontré a este señor, Enrique, y yo le dije, bueno, que vengo de medicina tradicional china pensando, este tío va a pensar que soy una comeflores, pero no. De repente me cogió y me dijo, hostia, pues yo también. Y ¿conoces a Gracia? Pues le digo, hombre, claro, si Gracia es mi profesora. Y me dice, ¿pero qué me dices? Pero Gracia también quiere entrar en la carrera. Y yo me dije, qué guay. Joder, a ver si lo consigo. Y resulta que entré y me fue muy bien. Y acabé, me fui a vivir a Pamplona, estuve allí 3 o 4 años, 3 años, casi 4. Y tuve una práctica propia, pero una clínica privada, la mía, y lo que pasa es que con los niños, la maternidad y tal, pues tampoco me desarrollé en exceso, la verdad. Pero vamos, ya empezaba a vislumbrar un poco cómo lo quería hacer, en cualquier caso. Y luego nos vinimos a vivir a Suecia y trabajo hoy en día en primaria dentro del sistema público de salud sueco, como fisioterapeuta en primaria. Genial. Gracias. Cuéntanos un poquito tu situación. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos. Mi situación. Pues ahora mismo estoy en Lanzarote, que sí está genial. Seguro. Dando envidia. Hace un tiempo tremendo. Bueno, si ya lo conoces, ¿verdad? Es que Sí. la isla es preciosa. Pues nada, yo en esto
las terapias empecé casi de casualidad. Te decía al principio, ¿no? Que empecé siendo traductora porque yo iba por otros derroteros y estaba estudiando psicología. Yo quería ser psicóloga, pero empecé con las traducciones un poco pues para ayudar a, pues eso, para trabajar, ¿no? Y allí en las consultas vi que era pues un buen complemento, fíjate, en su día, un buen complemento para la psicoterapia, la psicología, porque vi cómo trataban con las agujas, pues ansiedad, depresión, yo decía, ostras, ¿y esto? Pero sin hacer psicoanálisis ni nada, ¿no? Entonces ahí ya me llamó la atención y dije, ostras, ¿y esto de qué va? Y fíjate que soy china. ¿Qué dices? Pero claro, es que conviven las dos medicinas en China y Claro. la medicina tradicional es medicina tradicional. Entonces, y en Taiwán, que es de donde soy, pues en esa época, pues la apertura del exterior y toda la tecnología, toda la medicina occidental, pues estaba muy bien visto. ¿Sabes? Entonces, como que se relegó un poquito a la medicina tradicional y todo. Entonces, yo lo tenía como de los abuelos. Pues allí en la consulta vi, digo, esto funciona. Y entonces ya luego me ofrecieron en estudiarlo y ya acabé haciendo la carrera de medicina china. Y después ya pues me puse a trabajar en la escuela también. Ya dejé de traducir y ya me pasaron a docencia y a clínica. Y después ya cuando puse mi propia clínica dije, necesito el respaldo de un título sanitario. Ujú. Y entonces, por eso te dije, bueno, estaba la diplomatura todavía de fisioterapia. Dije, bueno, pues entonces, es porque estaba dudando entre diplomatura de fisioterapia o enfermería. Ujú. Pero claro, las guardias, o sea, las prácticas de las guardias de enfermería, yo ya tenía la mayor, la pequeña acababa de nacer. Y dije, aquí no salgo viva. Muy complicado. Sí, complicado. Entonces, al final hice, pues eso, fisioterapia. Pero, joven, ¿no te acuerdas que no nos costaba casi nada? Nada. Bueno, estudiar sí, o sea, las prácticas nos costó, lo que más me costó de la carrera fue las prácticas también, por las horas y todo eso, pero estudiar, ¿te acuerdas que yo decía, es que tenemos que hacer todos lo mismo, trabajar una temporada de lo que nos gusta, o sea, lo que hacía, yo disfrutaba un montón con las clases y veía con las clases que estábamos bastante bien preparadas con la anatomía y con la fisiología. Sí, además yo creo que con la edad son grados, estás, escuchas, o sea, el 50% te lo llevas solo de ir a clase. De clase. A mí me costó un universo, yo creo que de las notas que más orgullosa estoy es del 5 en bioquímica, que aquello me pareció un mundo. Bueno, las clases de Rosa, un lujo, de verdad. Bueno, aparte de un lujo, pero era un reto. Me costó muchísimo, pero ahí yo creo que es de lo que más orgullosa estoy de la carrera, de aquel aprobado en bioquímica. Claro, es que yo venía de letras además, sí, para mí fue un mundo. Yo de la experiencia que he tenido como profesor, pues siempre los alumnos mayores, salvo excepciones muy concretas, siempre han dado muy buen rendimiento como estudiantes porque tienen una madurez que se deja traslucir. Entonces, aprovechan mucho más todo, son mucho más conscientes de los recursos que le están dando y funcionan muy bien y ese es un poco vuestro caso. Entonces, por eso cogimos, porque no había ninguna duda de que ibais a funcionar perfectamente. Seguro. Sí, y además de las clases saqué muchísima inspiración para las clases de medicina china. Fíjate, ¿a que sí? ¿Te acuerdas que estabas ahí al lado y iba apuntando los apuntes? ¡Vanessa, fíjate! Esto lo tenemos que decir, esto es el Chaoja que va al meridiano de Jingchao, cuando vimos en neurología, ¿te acuerdas? Digo, yo decía, Vanessa, mira esto. Y lo iba apuntando. Claro, es que había una puente que iba relacionando fisiología con la teoría de medicina china, que al final y al cabo es fisiología explicado desde antiguamente, que lo único que le hace falta es actualizarlo. Iba viendo las conexiones. El camino que vosotros habéis llevado y el mío es el inverso. Es decir, yo he partido de fisioterapia y creencia en la ciencia y nada más, y he llegado al aprendizaje de la medicina tradicional china, pero al final hemos llegado a lo mismo por dos caminos diferentes. Yo al final lo que veía es, bueno, esto es muy compatible, aquí no hay ideas raras, todo lo que es la fisiología, entendiendo muy bien que cómo te cuentan las cosas en la medicina tradicional china, no hay ningún tipo de incompatibilidad, todo lo contrario. Y es justo lo que vosotros estáis contando viniendo del otro lado, ¿no? Es decir, partiendo de lo que ya tenéis unos conocimientos profundos de medicina china,
no tiene nada de raro el conocer los aspectos de bioquímica, de fisiología, de patología, etcétera. Es decir, que bien me viene porque lo puedo incorporar, no me está chocando Claro. intelectualmente. No solo eso, sino que adquiere todo un cuerpo enorme. Dices, "Ostras, es que, o sea, mi Integrado, mente, integrado, es que que es lo que claro, importa. o sea, mi mente que es occidental, yo de repente entendía muchísimas cosas de la medicina tradicional china que simplemente aprendía como Claro. dogma de fe. Y de Ujú. repente digo, ostras, pues es que ahora lo entiendo. Pa, Ya pa, sé, pa. o sea, que de repente empiezas a hacer miles de conexiones. Sí, 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 sí. Muy bonito. De hecho, yo explicaba, ¿os acordáis de las diferenciaciones síndromes, ¿no? De la claro. evolución, y explicaba todos los cuadros según los meridianos, que eran las enfermedades febriles y patologías. Me cogía el manual de Merck y le iba explicando en la clase y digo, mira, esto, la evolución que tiene es igualito, y iba viendo. Y ahora Santa ya, mira, fíjate la sintomatología que hay. Y entonces les decía a los alumnos, ir haciendo asociaciones de esta manera porque es la manera que tenéis de actualizarlo y de comprenderlo, que no sea como algo, ay, pues el Chuellín de no sé qué, Shaolin, que parece que se queda como, ¿sabes?, en el aire. Digo, esto lo tenéis palpable en el manual. Claro. No solo eso, sino que además yo creo que es fundamental para explicárselo al paciente también. También. O sea, que cuando el paciente entiende que no le estás haciendo magia, sino Eso, pues es muy importante. eso es importantísimo, es una parte de tu Sí, porque le haces también partícipe de su terapia, vamos. propia, o sea, Eso le es. explicas y es muy, sí, sí, sí. Mm. Por eso yo lo veo, Bueno. la integración es importantísimo. O sea, no estamos hablando de una medicina que sea de como magia o no. Eso es. O sea, Eso porque no se ha estudiado y porque no se sabe lo que se está hablando. Claro. Eso es. Por eso me interesa mucho que las dos me contéis justamente eso, ¿no? Profundizar un poco en cómo integráis cuando tenéis un paciente delante, la parte que conocéis occidental basada en la fisiología, la biomecánica y el otro tipo de técnicas y de conceptos viniendo de la medicina china, ¿cómo lo integráis en la práctica delante de vuestros pacientes? Vanessa, ¿cómo te lo montas? Bueno, yo trabajo en un sistema donde la acupuntura es una terapia más que tú puedes utilizar. Igual que utilizas el ejercicio terapéutico o una manipulación, te sirve igual. Entonces, yo decido, dependiendo del paciente que viene, nosotros en Suecia no tenemos rehabilitador, no nada, nosotros diagnosticamos directamente al paciente, es más, nosotros podemos pedir pruebas, o sea, podemos sugerir que necesitamos una prueba al médico y el médico por regla general, o que esto no funciona, que por favor que le pongas una inyección de un corticoide. Y por regla general el médico te hace caso, la verdad. O sea, que ve con un sistema muy diferente al español. Luego, yo cuando en Suecia todo se hace bajo estricta evidencia científica. Entonces, desde los años 80 ellos ven que la acupuntura contra el dolor tiene muchísima evidencia. Da un poco igual si la evidencia es débil, moderada o fuerte, ¿vale? Esto en el protocolo, por ejemplo, en el lumbago, en el protocolo te viene, tú tienes varias técnicas que puedes utilizar que tienen mayor o menor evidencia, pero todas ellas puedes utilizarlas. ¿Vale? Entonces, cuando yo decido hacer acupuntura a un paciente, o sea, por ejemplo, mi modus operandi es cuando mi paciente no puede, le cuesta dormir porque le duele muchísimo un hombro, no puede entrenar porque es que no lo puede levantar y no le cuesta muchísimo entrenar, pues en vez de someterlo a solo hacer ejercicio, le digo, vale, venga, va, vamos a combinarlo. Te voy a pinchar, te voy a hacer acupuntura, vamos a ver si conseguimos controlar y moderar el dolor y entonces tú vas a poder ir progresivamente entrenando y recuperando mejor ese hombro. Entonces, así lo hago. ¿Cómo se lo explico? Pues bueno, pues le digo pues que hay muchísima evidencia, que le explico los meridianos, que tenemos varios meridianos que se conectan entre ellos. Yo utilizo una técnica que es acupuntura a distancia. Utilizo TUM fundamentalmente y entonces ellos se sorprenden mucho. O sea, ¿por qué se me duele el hombro? Tú me estás pinchando en los gemelos y además en la pierna contraria, donde yo tengo el dolor, ¿no? Entonces yo les explico que esto se conecta
Es más, hace nada ha salido un super estudio de acupuntura en el que se ve que la acupuntura contra el dolor en el lado contrario funciona mucho mejor que en el ipsilateral. Contralateral funciona mucho mejor que Sí, ipsilateral. ¿no? Y ha salido hace nada. No sé, el otro día lo estuve leyendo y digo, ostras, mira qué guay. Y bueno, total, yo les explico un poquito esto. En el paciente sueco no te cuestiona. Es muy difícil que a ti el paciente sueco te cuestione. Esto también es una cosa muy diferente al paciente español, ¿vale? Sí. Y además es un paciente que trabaja. O sea, no es de los que vienen a consulta y dicen, oye, tío, se abre de piernas, tío, hazme lo que quieras, pero quítamelo y que yo no tenga que hacer nada, ¿eh? O sea, tú quítamelo. El paciente sueco es completamente diferente en este sentido. Entonces, él confía en que tú tienes la suficiente formación como para decidir y va a confiar en lo que tú le haces. Yo le doy un programa de ejercicios y mi paciente lo hace religiosamente. O sea, es difícil que a mí me llegue un paciente y me diga, oye, que es que me cuesta. Por regla general lo hacen. Entonces, esto es una cosa muy, muy agradecida. El paciente trabaja, en cualquier caso. Claro. Entonces, a mí no me cuesta mucho. No me cuesta Vanessa, mucho. una pregunta. Y has hablado de la acupuntura en cuanto al control del dolor. ¿Y en qué otros aspectos o síntomas que tiene el paciente lo utilizas más especialmente? ¿Cuándo se te ocurre más utilizar la acupuntura? Por ejemplo, o sea, con las cefaleas y con las migrañas. Es de cajón. Yo no escojo otra cosa que no sé hacerles acupuntura. No escojo otra cosa. Es más, a mí me remiten muchísimos pacientes, mis compañeros y de otros sitios. O sea, se corre un poquito la voz en la zona y me mandan muchos pacientes. Y, por ejemplo, o sea, yo con las cefaleas tensionales y las migrañas es que no... No se te resisten. Es que no... Es que es de cajón. Uh-huh. Y funciona súper bien. Eso es una cosa que en la que, por ejemplo, no me planteo nada. Por ejemplo, también utilizo mucho, por ejemplo, para las menopausias, para los sofocos. Uh-huh. Lo utilizo mucho porque les cuesta mucho dormir. Claro. Porque tienen mucho por la noche y les cuesta mucho dormir y eso les afecta en todo. Uh-huh. Y me dejan hacerlo porque tengo formación. Entonces, como tengo formación, aquí hay un organismo que controla todo esto que se llama Social Citizen y a mí el Social Citizen me lo deja porque yo tengo formación para poder hacerlo. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece alucinante que, bueno, ya le habíamos hablado off the record, pues la diferencia que hay entre el sistema sanitario sueco en cuanto a la consideración de, no sé, de otras medicinas tradicionales, pero al menos de la acupuntura, y en España estamos intentando ver si la acupuntura es considerada una pseudoterapia. O sea, es algo alucinante, fuera de cualquier análisis meramente serio, cuando es que las evidencias están ahí, es que haces una búsqueda y las encuentras, es tan fácil como eso. Pero bueno, yo sigo discutiendo todavía, aunque ya cada vez menos, por suerte, con compañeros que siguen, que les ponen las evidencias delante y todavía o te van pidiendo más. Primero era que no había artículos. Cuando ya hay artículos, te piden que sean, no, pero hay tienen que ser de tal nivel de metaanálisis, evidencia, muy por encima de las propias técnicas de fisioterapia. Entonces, bueno, pero en todo caso me alegra saber, aunque, bueno, eso es lo más o menos era consciente y somos conscientes de que en otros países se funciona de una manera mucho más racional y más científica, ¿no? Pero es que o sea, nosotros en primaria recibimos todo tipo de pacientes, absolutamente todo tipo de pacientes. Yo, o sea, tengo pacientes de estrés que últimamente es de lo que más entra. Y eso lo recibimos nosotros primero. Estrés postraumático, angustia, reacciones severas de estrés, todo esto lo vamos recibiendo nosotros. Tú imagínate esto, lo tienes que atacar desde muchos lados. Claro, en España sería impensable que un paciente con estrés fuera recibido por el fisioterapeuta como se dice en primaria. A puerta gallola. Eso sería impensable, imposible. Imposible. O sea, yo trabajo en atención primaria también y estamos a 1.000 millones de kilómetros de eso. Gracias. Y con respecto a ti, ¿cómo esta pregunta que he hecho Vanessa, cómo combinas un poco cuando te planteas? Trabajas seguramente más con acupuntura y con técnicas de medicina tradicional china, pero entonces la pregunta es un poco al contrario. ¿Para qué empleas más la fisioterapia en tus tratamientos? Claro. ¿Cómo te refuerzas más? Y es que es diferente también porque vosotros dos estáis en la pública.
Claro. que la primaria. Entonces, ese trabajo, claro, lo que ha dicho ahora Vanessa es que es muy gratificante trabajar con pacientes así, ¿verdad, Enrique? Que tú estás todo el día Vanessa puede y limpiando yo no puedo. Yo puedo hacer toda la punción envidia. seca, pero acupuntura no puedo. Claro, pero porque tú utilizas este subterfugio, la punción seca. Jo, Bueno, Pero son alguna vez puntos cojo más de una así. aguja, pero bueno, en principio yo no hago acupuntura. Ya. Oficialmente, desde luego, no lo hago. No, no me refiero a No acupuntura, me puedes. refiero a cómo coopera a los pacientes, que no te ponen Así. pegas. No, en eso, bueno, tienen que firmar su consentimiento informado, que no sé si en Suecia también. No, pero nosotros tenemos la obligación de informarles. No, O sea, aquí en España lo tienen que firmar. Claro, no, ellos no tienen que firmar, pero les informamos. Es más, pero yo les informo de todo. O sea, yo les digo todo. ¿Por qué tienes esta lesión? De lo que creo, de dónde viene, yo decido todo. Ujú. Cuéntanos, gracias, perdona, que te hemos En mi caso, interrumpido. como estaban, bueno, yo tengo la clínica privada, entonces yo decido y hago lo que me da la gana, ¿no? En mi propio. Lo que pasa es que sí que es verdad que últimamente sí que hay, o sea, me mandan, derivan de la unidad de dolor, derivan de ginecología de suelo pélvico, me están entrando gente que les están recomendando. Búscate acupuntura, cuando viene, digo, ¿cómo nos has conocido? Entonces me dicen la referencia, ¿no? Dice, es que me ha recomendado mi médico que vaya a buscar un acupuntor que le va a ir bien. Generalmente es porque no ha tenido resultados satisfactorios, claro. Entonces va alargando, pues a lo mejor para algunas dolencias que tiene, ¿no? Sobre todo para el tema de dolor. Entonces, en ese caso, pero vamos, que tampoco es al 100%. Siempre les explico también que no todos los casos son iguales, porque hay dolores bastante rebeldes y resistentes, ¿no? En todo igual, les explico. Y también utilizando términos, pues eso, mitad y mitad, ¿no? Mitad medicina tradicional china, como vemos el cuerpo, todo integrado, y luego utilizando también, pues eso, de lo que aprendí también en fisioterapia, de todo lo que son los canales no, de las cadenas, de todas las, neurológicamente hablando, entonces de la comporta de dolor, ¿no? Todas esas teorías. Se lo explico, claro, la comporta de dolor lo mezclo con la teoría de medicina china y hago un menjuje y al final les digo, ¿me has entendido? Pero bueno, les suena, casi todos me dicen que les suena lógico. Entonces, lo que importa es que también confíen, ¿no? Entonces, allí sí que lo que hago principalmente es acupuntura, más que, entonces dentro de la acupuntura es cuando lo que dice Vanessa, ¿no? Pues para esto, en cefalea, pues acupuntura. Pero para las demás cosas a lo mejor vas introduciendo como técnica, ¿no? La acupuntura. Pues yo lo que utilizo principalmente es medicina tradicional china y acupuntura. Y cuando veo temas mecánicos, de fisio, lo que más uso son la corrección postural, porque me interesa muchísimo que se mantenga la eficacia. No me interesa que se vayan y a los 2 días de la sesión vuelvan igual. Claro. Entonces, para eso necesito muchísimo, pues eso, el estudio de la postura, la corrección, ejercicios terapéuticos, que me cuesta muchísimo. Vanessa, pues le decía, los que me hacen caso es que se van manteniendo y tú puedes alargar las sesiones, alargar el tiempo, claro. de, claro. Entonces no hace falta que vengas semanalmente, no hace falta que vengas, lo veis utilizado a lo mejor 2 semanas seguidas y luego ya son cada 15 días para un mantenimiento de una vez al mes y para un poco, pues corregir un poco y luego seguir, pero que sigan haciendo los ejercicios. Eso es lo que he visto que más a mí me produce mucha satisfacción porque no es que esté poniendo parches, es que lo está resolviendo y eso le da una solución a su vida diaria. Por ejemplo, ya puede hacer sus actividades diarias pues de una manera sin molestarles y sin hacer compensaciones. Claro, que allí es cuando si te vas, te arregla, te calma el dolor y a los 2 días le vuelve a doler, dice, bueno, pues voy a aguantarme hasta la semana que viene que vuelva otra vez a que me pinchen. Entre tanto, ya han hecho todas las compensaciones posibles, ¿verdad? Vuelven y dices, pues ha vuelto peor. Entonces, sí, a mis pacientes también les digo que la acupuntura es un parche, o sea, te quito el dolor, bueno, pero luego, Uy, que luego te hay que algo, hacer muchas como que otras un parche. cosas. No, me refiero, mejoran en muchísimas cosas y hay algunos que se dan mucha cuenta, que se sienten mucho más activos, más energéticos, o sea, de repente se vivencian de otra manera, pero ellos vienen porque les duele el hombro. Claro, ¿vale? sí. Pero luego notan otros cambios en su vida, oye, que duermo mejor,
que, que estoy Eso más también. activa, que, bueno, Y también de eso pero le introduces algo de dietética, ¿no? Y cambios de hábitos, que eso es importantísimo. O sea, no está, le hago, pues eso, participar al paciente, que es, si han llegado a ese punto, eso no se ha producido un solo día, como decía Jairián, ¿no? Tú tienes que volver a andar todo. Esto no un día, ¿no? No. Esto, qué y yo grande decía, Jailian. este día muerto. No, hombre. Pues eso, que no es de un día, que es de todo y le explicas. Entonces, allí sí que estudio, muévete, no sé qué, les hago ese estudio que hacemos en fisio, de, a ver, ¿cómo coges esto? ¿Cómo coges lo otro? Entonces le voy pillando por donde va acertando. Corrección postural, Corrección ergonomía. postural, y lo que hago en la sesión sería la acupuntura y después le corrijo eso lentamente, que vaya, pues eso. Sí, integrando los cambios a su vida, ¿no? Sí, más alimentación, porque pues ya sabes el azúcar, el daño que hace al sistema locomotor. Entonces, y les digo, el bazo, que lo tienes fatal. Es una manera integral que tengo en la clínica, sí, para hacerlo. ¿Y vosotras cómo percibís con respecto a vuestros compañeros, fisioterapeutas o otros sanitarios, el hecho de que integréis una práctica convencional como es la fisioterapia con otra alternativa? ¿Qué percibís de los compañeros? ¿Como una especie de admiración porque sabéis más? ¿Una especie de minusvaloración porque utilizáis algo que ellos consideran que no es válido? ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Cómo percibís eso? Yo en mi caso, es que mis compañeros quieren aprender mi técnica. O sea, ellos en Suecia, ya la formación de acupuntura en el norte, ya en las universidades del norte, en Umeå y tal, ya tienen la base de acupuntura y se la dan en la carrera. Pero luego cuando salen, si quieren especializarse, tienen, o sea, si quieren no sé si es especialidad, es como un curso, ¿no? Y tienen un curso, me parece que no sé si son 2 o 3 fines de semana, donde les enseñan un poco acupuntura local, punto sashi, básicamente, y acupuntura local. Y entonces con eso ellos se mueven y la verdad es que tienen unos resultados fantásticos para lo que es y está súper bien, pero ellos no tienen ni idea de diferenciación de síndromes, o sea, no, cuando de repente les doy nosotros de vez en cuando tenemos como charlas internas, entonces a mí me piden siempre que prepare algo con la acupuntura o lo que sea, pues a ellos les fascina el tema de, bueno, pues si tu paciente habla bajito, pues el pulmón, sí, pero tú miras esas cosas, sí, pues porque yo no, o sea, yo, por ejemplo, trabajo o sea, tengo un sitio donde tengo un corredor o tengo un pasillo muy largo y yo siempre trabajo en la última, porque además tengo 3 camillas y puedo trabajar a la vez y además tengo la ventana al lago maravilloso y los demás, pero es que los demás se cierran en las habitaciones ahí. A mí me encanta esa solo por la ventana. Y además tengo la oportunidad de ver a mi paciente en el pasillo. Yo no puedo tomar el pulso, no puedo ver la lengua, no puedo hacer un diagnóstico chino al uso. Pero sí les puedo ver. Les puedo ver cómo se mueven, cómo me hablan, cómo huelen. Lo observacional, eso sí puedo. Y entonces digo, uy, vale, que hoy vamos de esto. ¿Y tú, Gracia, qué percibes en tu entorno con respecto a, no sé, médicos? Hombre, ya has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que desde la sanidad pública, ginecólogos, otro tipo de médicos, digan, búscate un acupuntor. Ya me llama la atención. Sí. Es que además, incluso de oncología, que hace poco que estoy con uno que para llevar mejor las sesiones de quimio. Claro. Le dijeron. Entonces le propusieron buscar un acupuntor y es así como le conocí, bueno, a través también de pacientes, ¿no? Entonces llegó, porque dice, pero búscate a alguien que sepa. Entonces cuando llegan dice, a mí me han dicho que busque acupuntura, pero que alguien que sepa. Pero es que si el oncólogo está bien formado, ya debe saber que las náuseas derivadas de la quimioterapia, o sea, es que está eso en concreto está súper estudiado. Entonces, si está bien formado y no tiene prejuicios, pues ya lo sabe. A nosotros nos derivan los médicos también, los gines, los oncólogos nos derivan pacientes.
Sí, los están. Y luego también de insomnio, casos de insomnio. Sí. Y ya me está llegando algunos, que yo creo que está saturado ahora mismo, por lo que acaba de decir que hay muchos pacientes que con estrés postraumáticos y todo, y claro, que con todo lo que hemos pasado estos 2 años, pues debe estar saturada, ¿no? También la primaria. Entonces sí que están llegando, es que me han dicho que pruebe con la acupuntura, que me puede relajar. Entonces digo, ostras, claro, con estas cosas pues estás viendo que se satura. Y como no es algo que se pueda arreglar totalmente con medicación, entonces yo creo que también están pensando en alternativas para por lo menos ayudar a la gente. Otro tema que también me gustaría compartir con vosotras es como el tema de los límites, ¿no? Porque el hecho de tener una visión integrativa en que, como decía Gracia, que puedas hacer un consejo nutricional y a la vez estemos tratando pues la parte de fisioterapia, pero también el insomnio, incluso determinados aspectos psicológicos o emocionales. ¿Vosotras tenéis algún problema o en poneros límites? Es decir, en decir, bueno, yo llego a donde llego, pero también conocer los límites es importante y en ese caso derivar, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo es vuestra experiencia, por favor, con eso? Por supuesto. Sí, yo lo intento, y cuando veo que a las 4 o 5 sesiones el paciente no responde de ninguna manera, lo dejo. Ya está. Sí, que es verdad que en mi caso trabajo para la pública, ellos tienen copagos, que ellos cada vez que nos vienen a ver pagan 10 euros. Entonces, puedo probar 4 o 5 veces y ya está. Pero además desde el principio se lo digo, le digo, mira, no tenemos nada que perder, mucho que ganar si funciona. Además, nosotros hacemos por protocolo planes de rehabilitación, entonces lo dejamos documentado. Que este es mi plan de rehabilitación, 5 veces y a ver qué pasa. Igual no llegamos a las 5 y lo hemos arreglado, igual llegamos a las 5 y aquí no ha pasado nada y lo dejamos. O sea, si me tengo que poner un límite es ese. Vale, 5 veces, si no ha pasado absolutamente nada, no seguimos. Claro. Y luego no suelo hacer más de 10 sesiones tampoco, porque por regla general en 10 sesiones se ha medio solucionado o por lo menos se ha equilibrado bastante. ¿Y tú, Gracia, cuándo piensas o cuándo derivas o cuándo te das cuenta de que el paciente necesita otra ayuda de otro profesional? De primeras también hago una sesión informativa. Entonces valoro porque sí que ocurre aquí que a veces siento la sensación de que me llega ya lo irremediable. Porque hay gente que ha estado, pues eso, peregrinando. Me refiero, peregrinando durante años y que no le han dado solución y que no tenía un diagnóstico claro tampoco. Porque sabes que hay muchos casos de este tipo, ¿no? Y entonces no tiene un diagnóstico claro, no tiene nada en concreto, ningún tratamiento y siguen con su malestar. Y hay muchos de ellos que les han derivado directamente a psicólogo y a psiquiatra. Entonces me llega a la consulta con esa molestia y bastantes casos así de este tipo. Total, que llegan y la sensación que tengo es, vaya, no tienen remedio en ningún lado y aquí vienes a buscar magia. Entonces, el último recurso, ¿no? Claro, como último recurso, y allí sí que me tengo que poner bastantes límites, aunque le esté viendo que sea posible medicina china, pero sí que me pongo bastantes límites y les explico muy bien lo que son las cosas. Y después lo que ha dicho Vanessa, que en esos casos 4 o 5 sesiones como máximo, y si no hay ningún cambio, que es lo que les digo. Por ejemplo, en el caso de los acúfenos, allí perdona. En el caso de los acúfenos, allí sí que lo tengo siempre por norma, decirle que solo vamos a probar. Que por probar no perder nada, porque además me dicen lo mismo. Dice, si es que me dice que no hay tratamiento, digo, ya, por eso, pero sé que se puede, porque si es un problema de riego por las cervicales y todo eso, sí que podemos tener algún resultado. Si hay resultado, merece la pena continuar. Si no, lo dejamos. Allí sí que soy muy claro. Digo, a lo mejor en las 3 o 4 sesiones no notas nada, absolutamente nada. Peor no te vas a quedar, pero quizás, entonces siempre aceptan, claro. Dice, bueno, pues por probar, esos son los límites que veo y no estás ahí todo el rato hasta que, bueno, vamos a probar durante meses, no.
Es que no tiene Claro, sentido. yo cuando no funciona y tal, ya los derivo al médico, al que tenga que Ujú, derivarlo, al neuro, al ortopeda, al que tenga que derivarlo. ujú, Claro, es Mm, que esa posibilidad en España, lógicamente, no existe. En primer lugar, no recibimos pacientes en primera, digamos, de primera visita. Y luego, pues, ujú. yo puedo, hombre, yo sí puedo, en el informe, digamos, o en la ficha que hago del paciente, sí puedo decir lo que sugiero, pero eso además solo lo lee el médico de cabecera. Y desde luego nunca puedo pedir ninguna prueba complementaria ni nada No. parecido. O sea, en eso. Yo puedo sugerir alguna para descartar cosas cuando me corre prisa y le pregunto, ¿tienes privada? Claro, 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 pero la pública es más difícil. Sí, digo, pues pide a ver qué te pueden hacer eso, una ecografía y así acabamos a ver qué antes de... pasa. Mm. Ujú. Sí, claro, porque hay veces que viene con dolores y los quieres manipular y dices, a ver si me lo voy a cargar el hombro, claro, que está a lo mejor eso. Y hasta que no te hagas Mm, la ecografía no puedes ir a lo seguro. claro. Es, Oye, ¿y cómo visualizáis vosotras la formación de medicina china o de acupuntura más en concreto? ¿Cómo la visualizaríais, por ejemplo, en España? ¿Como un estudio universitario, una especialización de una carrera o de un grado que ya exista? ¿Cómo lo visualizáis? Hombre, es que eso Sí, personalmente depende para qué lo vayas a utilizar. O sea, la acupuntura es un mundo. Si lo vas a utilizar para el dolor o para cosas muy concretas, entonces sí puedes hacerte un máster. Bastante más que un fin de semana. Esto tiene mucha chicha. Incluso el dolor, que parece como que tal, y no, tiene muchísima chicha lo que estás haciendo. Pero la acupuntura como la vida gracia es una carrera universitaria. claro. Es que es eso, por eso digo, que en España ahora está muy de moda dar títulos para fisioterapeutas, por ejemplo, de especialista en acupuntura, eso, y son 3 fines de semana. Y yo Claro, es que siempre pienso, esto, yo cuando llevaba un mes no había entendido todavía ni lo que era el yin y el yang. Entonces, pero es que lo que se no es, hace es dar claro, fórmulas de puntos, te enseñan dónde eso está, es, sí, pinchas ahí, como tú sí. dices, ya está, Vanessa, es que si yo te digo dónde pinchas, pues puedes tener un resultado súper bueno, aunque no tengas ni idea de por qué. idea. Yo en eso tengo una experiencia que cuento muy rápido y es que dando una asignatura de terapias complementarias, les comenté el punto de vejiga 40 para la lumbalgia y como era muy fácil de localizar, le dije dónde estaba y un alumno muy valiente, ese fin de semana tenía una práctica siendo alumno con un equipo de fútbol y llegó un jugador que no iba a jugar porque tenía lumbalgia y dijo, oye, y me acordé de tu clase y le pinché ahí y jugó. Claro, él no sabía ni lo que estaba haciendo, ni qué punto era, ni nada, pero sabía que en mitad del hueco popliteo se podía poner una aguja y que funcionaba muy bien. Y se lo puso y funcionó. Entonces, creo que los cursos que se hacen ahora mismo de fisioterapia son así y creo que además aportan como una falsa seguridad, porque como la ignorancia es osada, la Ujú, gente que hace esos cursos debe pensar que saben acupuntura. Y ujú, lo que no saben es lo que desconocen. Y es que, como estáis diciendo, claro, lo que caracteriza la acupuntura es que forma parte de un cuerpo de conocimiento que es la medicina tradicional china, que lo puedes alargar más o menos. Entiendo ujú. que no tienes que para hacer acupuntura tampoco tienes que saber muchísimo, pero desde luego 4 fines de semana no sabes nada, No, simplemente. te lo resuelve. Pues que lo que estás diciendo ahora, pues esto me recuerda a un fisio que está estudiando y igual tuvo la formación, no sé cuánto tiempo era, pero era también fin de semana y era para acupuntura para fisioterapeutas. Ya sabía algunos puntos, sobre todo los típicos, ¿no? De Yamin Chuen, de vesícula 34, el estómago 36 y el bazo 6 y, bueno, cosas así, ¿no? Uh-huh. Y entonces digo, la verdad es que pinchaba bien, o sea, pincha bien el chico, porque lo primero que digo, pinchame para ver cómo, digo, joder, pues tiene buena mano el chico. Entonces digo, y lo que pasa es que pues eso, que le apetecía profundizar más en lo que estaba haciendo. Uh-huh. Pues es que con él le hice comprobar que lo que había estudiado, sí, pero tú no sabes luego las consecuencias de lo que estás pinchando. Y Uh-huh. justo pinchó un par de veces y tuvo una reacción rara, ¿no? El paciente o la paciente. Y le dije, ¿qué puntos has puesto? Y digo, ¿por qué has puesto esos puntos?
y porque no venía a cuento poner esos puntos, porque según órganos, según meridianos, según no sé qué, y además en la época que lo has puesto es que eso ha sido una dispersión al tremendo, vamos, que lo que ha pasado es ahí ha hecho ¡fua! Y le había pegado una inversión de chi, bueno, eso lo sabéis, ¿no? Y entonces, claro, se quedó la mujer y dice, no me vuelves a pinchar porque me ha sentado muy mal. O sea, cosas así pasan, ¿no? Cuando de protocolo no está hecho con pues el pulso, el diagnóstico. Digo, es que no le venía bien a esa señora esos puntos. Es que a mí no me han explicado eso en el curso. Digo, pues veis las consecuencias, le expliqué por qué has utilizado este punto y no venía a cuento allí, porque tal, se lo expliqué. Entonces dice, y me expliqué, claro, todo esto fue por WhatsApp, ¿no? Y me dice, joder, pues sí que es más... Esto es más serio de lo que yo pensaba. Digo, pues claro que es serio. Digo, son 4 años. Digo, no son 4 fines de semana. No se trata de pinchar como un trozo de carne a los pacientes, que los pacientes no son trozos de carne. No. Y allí. Y luego después, la última vez, ya lo comenté el otro día, ¿no? Que ya me mandó una foto y dice, mira, le he puesto, esto ya me sonaba a medicina china, porque las veces que me han mandado otras fotos, digo, bueno, son protocolos. Pero ya lo que me ha mandado la última vez, yo estaba orgullosa, ¿no? Y dicen, vale, pues tenía una cierta lógica. Y lo primero que le pregunté fue, ¿y cómo te has sentido? Mucho más seguro. Es lo primero que me dijo. Claro. Para que veas, cuando ya sabes por dónde vas la cosa, por qué lo pinchas, por qué, y que no vas a liar la parda. Porque claro, luego si le da una reacción adversa, que es, que lo puedes explicar como una reacción vasovagal, pero no es, en medicina china decimos, joder, es que le has pegado un hundimiento de chi tremendo, ¿sabes? Y entonces, claro, le explicas eso y dices, y es que luego estuvo durmiendo peor, digo, claro, porque le has alterado todo el yin. Claro, pero es como se lo explicas a alguien que no ha dado la teoría. Claro. Por eso yo, mi idea sería una formación, aunque fuera para fisioterapeutas, pero desde luego mucho más profunda de lo que se suele hacer, porque yo creo que vivimos en una sociedad y los fisioterapeutas tienen mucha avidez de formación, pero cosas rápidas. A mí no me marees mucho, no me expliques mucho y yo siempre creo que la acupuntura, bueno, pues tiene que ir acompañada de una cierta base teórica, de lo que cuando estudiamos era la teoría básica, es que eso es fundamental, la teoría básica, el conocimiento de los meridianos, el diagnóstico, la diferenciación de síndromes, aunque no lo des a una profundidad tremenda, pero tiene que haber contenidos. Yo creo que luego puede ser más o menos imaginativo, me refiero. Puedes seguir el protocolo siempre y te va a funcionar muchas veces, otras veces no tanto, y luego puedes echarle mucha imaginación. Pero una cosa muy importante es hacer mano. Pinchar y pinchar y pinchar y pinchar y pinchar y pinchar, hacer mano. Práctica. O sea, yo veo a mis compañeros que llevan 6, 7, 8 años haciendo acupuntura y les digo, tío, pero ¿por qué no eres más rápido? Es que tu paciente está sufriendo muchísimo solo por cómo le estás metiendo la aguja. No te lo pienses. La técnica. Pero dentro de la técnica también sabe el intuir cómo está trabajando las agujas. Entonces eso no te lo enseña tampoco en la teoría, ¿no? Un curso. Entonces, después de tener la formación, claro, el acercamiento a la aguja al paciente, eso te lo da. Luego eso es, te lo da la práctica. Luego el punto, y muchas veces yo ya ni cuento chun. Paso el dedo y digo aquí, ya está. Es que o como el doctor Pien, sí que lo has visto, ¿no? Una vez en clínica, el doctor Pien grande. Es que ni dedo pasaba, hacía así. Cogía el algodón, hacía pi, 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 y hacía boing, boing, boing. Y yo ahí al lado mirando. Y digo, ¿fallará alguno? No. Ni una, tío. Todo descarga. Yo diciendo, madre mía, este hombre. Hay gente que son máquinas, pero sí que será que cuando tienes ya muchos pacientes y haces mucha acupuntura, al final adquieres una sensibilidad que, pues eso, práctica. Pero como todo, como para hacer una manipulación, ¿sabes? El osteópata también te dice que es que él sabe dónde está llegando al final y dónde tiene la tensión justa para hacerte el tras, ¿no? Es que, pues eso. Claro, al final lo que veo es que, y somos 3 personas, pero aquí podríamos ser muchas más, cada uno hace su propia integración. O sea, el manejo, o sea, si utilizas muchísimo la acupuntura, pues llegas a tener
un manejo de la técnica súper bestial con el que yo, por ejemplo, no identifico. Yo sí tengo que buscar los puntos. Yo no puedo llegar y decir aquí pum, 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 porque utilizo la acupuntura, no ahora en mi trabajo, pero en general la utilizo junto con lo otro en un papel, no digo secundario, pero seguramente mucho menos preponderante, desde luego, que gracia. Con lo cual, bueno, pues cada uno hace luego su combinación, que es lo bonito, ¿no? O sea, esto no es decir, hacer acupuntura es que tienes que dejar lo otro, sino que es una herramienta y tú la utilizas como quieras, en función del resto de las que sepas y del resultado que te den. Eso es lo maravilloso de la integración, ¿no? Pues yo lo combino absolutamente todo. También depende mucho del volumen de pacientes que tengas. Claro. Claro. Yo igual tengo 50 pacientes a la semana, 60 pacientes a la semana. Ujú. De los cuales, pues igual, claro, es que a mí como me derivan tantos pacientes, pues igual de los 50, 60, 30 son acupuntura. Es que imagínate, es que eso son 120 pacientes de acupuntura al mes. Es que al final haces muchísima mano. Claro. Para todo, Bueno, me refiero. De todas maneras, con la acupuntura sí que puedes, o sea, tienes la opción de tratar a varios a la vez, ¿no? Mientras que vas preparando, que yo a veces les digo, te voy dejando que te hagas un poquito. Pongo las agujas y luego ya o manipulas o, ¿sabes? Y Sí, yo los cojo. Yo trabajo en esa habitación que he dicho y tengo 3 camillas, entonces igual tengo 2 pinchados, luego me cojo a otro, lo paso a otra habitación, entonces ese tiene lumbago, hacemos Mackenzie y no le pincho, o sea, puedo trabajar mucho a la vez con la acupuntura. Es que eso se lo digo, por ejemplo, a los fisios, que digo, es que te puede facilitar muchísimo tu trabajo y dar calidad también y a ti mismo, porque no te cansas, o sea, no te agotas en el intento de abarcar, o sea, puedes tratar a los que tengas que tratar, que ahora estáis saturados, ¿no? En la primaria, pero si se puede integrar, incluso puede dar calidad de tratamiento, eficacia. Y no está, o sea, puedes tratar varios a la vez, quiero decir, ¿no? Entonces les hablo mucho de la ventosa. Con la ventosa ahorras muchísimo en precalentamiento y ahorras mínimo unas 20 minutos. ¿A que sí? También tengo que decir una cosa, nosotros no podemos utilizar ventosa ni nada, pero en Suecia, no, nosotros en Suecia el fisioterapeuta es fisioterapeuta hands off. Prácticamente, no sé, los fisioterapeutas suecos es muy raro que toquen al paciente. Sí. Es fisioterapia, mucho ejercicio terapéutico, muy poquita terapia manual. Por eso yo tengo tanto volumen de pacientes, porque yo sí hago todo terapia manual. Tengo también muchos pacientes de ejercicio terapéutico, pero hago muchísima terapia manual. O sea, que se basan en ejercicios terapéuticos, más bien. O sea, la traducción literal del contacto es mínimo, ¿no? El contacto es mínimo. La palabra que ellos utilizan para definir el fisioterapeuta, ahora utilizan todos fisioterapeuta porque les parece muy bonito, pero la palabra sueca es hofgymnast, que es gimnasia del enfermo, literal. Bueno, de Suecia es la gimnasia de Link, de la gimnasia sueca. Todavía se hace, todavía. Sí, ¿no? Gimnasia que aquí de hace muchísimos años súper rígida, pero ahí viene de... No, pero es eso, es la gimnasia del enfermo. Entonces, ellos no tocan, hay de todo, ¿no? Pero la gran mayoría no tocan mucho al paciente. Vale. Y otra cosa que también comentaste, Vanessa, que me llamó mucho la atención, es que se está potenciando muchísimo el tema de la teleasistencia, ¿no? Sí, nosotros ahora ya tenemos que cumplir el 20% de nuestra terapia, asistencia, eso es, me sale en sueco. El 20% de nuestra asistencia es online. Debe ser online. Sí, tenemos que intentar cumplir esos. ¿Pero en tu horario de trabajo? En mi horario de trabajo, el 20%. ¿Y cómo haces? ¿Atendiendo allí presencialmente y bueno, online? Depende de las... Yo, por ejemplo, en una primera visita es raro que haga algo online. También es verdad que ellos eso lo hacen a través de una página web que tenemos y yo creo que ven que mi nombre no es sueco y dicen, ¡buah! Con este igual no me entero mucho. Y a mí la primera, pero es verdad que a mis compañeros tampoco, aunque son todos muy suecos y muy rubios.
Pero sí lo que, por ejemplo, yo me encargo soy también una de las encargadas del suelo pélvico. Entonces a mí me Ujú. llegan muchas embarazadas. Entonces el seguimiento de la embarazada lo hago online. O sea, me llega la embarazada, le hago todo. Nosotros, o sea, por ejemplo, aquí el TENS, nosotros se lo damos al paciente durante 3 meses. Le enseñamos a utilizarlo y se lo damos. Entonces, una cosa que es otro pedo, es que es un paradigma Total, completamente diferente. total. Entonces, nosotros se lo damos, además le decimos que por favor que sea 45 minutos, que es que si no, no va a funcionar. Bueno, y le enseñamos a utilizarlo y se lo lleva. Y en la primera visita, pues les hacemos, pues eso, a ver, la inestabilidad pélvica, les damos un cinturón pélvico y luego yo hago ya el seguimiento. Igual a las 2 semanas o a la semana hago el seguimiento online, le pregunto qué tal, si le funciona, si no le funciona, cómo sigue. Por regla general van muy bien y si no, pues igual vuelven y les doy un TENS o decidimos que hacemos acupuntura. Oye, Vanessa, perdona, ¿ese seguimiento online es con cámara? ¿Es solo un chat? ¿Cómo No es, es? es como esto. Con cámara. Con cámara. Nosotros hacemos Ok. con cámara, es más, nosotros tenemos en nuestras habitaciones donde, pues, si yo me pongo, o sea, por ejemplo, un hombro joder, me sale en sueco, o sea, tiene un programa, ¿no? Tiene un programa de ejercicio y entonces va mejorando y yo quiero meterle un poquito más de caña al paciente entonces lo hacemos online. Claro. Digo, vale, igual lo que hago es mandarle el Theravant, porque no se lo compran ellos, sé que se lo damos nosotros, le mando el Theravant a casa, pero lo hacemos online. Le digo cómo tiene que utilizarlo, cuáles son los nuevos ejercicios. Entonces, le subo el grado de dificultad. Eso es Sí. lo que quería decir. Entonces, esto, para que te hagas idea, ahora en el SERMAS, que donde yo trabajo en Madrid, está empezándose a pensar. Es decir, que para dentro de 10, 12 años igual se hace. Pues es una pena Está muy porque bien, ¿eh? sí, está muy Claro, bien. yo creo que es una herramienta más, efectivamente. Tengo Está, No, muchos pero está muy bien. compañeros que tienen mucha reticencia pensando como que si eso se hace, nos van a mandar a hacer todo con eso. Y yo digo, no, es una herramienta más. No tenemos que pensar que porque exista ya no, los pacientes no van a venir a vernos. Es que No yo sé, lo he intentado, como me he venido a vivir aquí, las consultas ya no son todas las semanas, paso cada 2 semanas en Madrid. Y la manera, claro, había cogido pues, un hombro nuevo y digo, 2 semanas esto se me va al garete, trabajo. Le propuse a la paciente y digo, sesiones online. Todos los claro. días, sesiones con el WhatsApp, videollamada. Y lo que pasa es que ella venía de los ejercicios de fisio, se había hecho daño. Y es que hay muchos pacientes que son un poco brutos. Si no les vigilas, en casa se hacen daño. Claro. Entonces venía con el hombro destrozado de la rehabilitación. Lo que metí allí, otra integración con ejercicios de Qigong. Vanessa? Con Qigong Bueno, vamos. Bueno, yo estoy trabajando ahora con una terapia que ya le comenté aquí que se llama Basic Body Awareness Therapy y nosotros recibimos todo tipo de pacientes de estrés, angustia, estrés postraumático, también eh, neurológicas, ¿vale? Bueno, y les trabajamos con una técnica hiperdifusa que es una combinación entre Tai Chi, Qigong, meditación Zen y mindfulness. Y hay muchísima evidencia, sobre todo en los países escandinavos. Hay muchísima evidencia y se estudia mucho. Y yo estoy trabajando con esto. Es que sobre todo le explicaba porque los movimientos no son tan lineales y no son tan forzados. Claro. Porque respeta muchísimo la articulación, que es un movimiento oscilatorio y redondo, en espiral. Y claro. entonces, claro, ya no hubo tanta tensión en sus movimientos, pues esas sesiones, porque esta señora lo quiso. Y entonces colaboró, que es lo que te decía, que cuando colaboran consigue resultados muy buenos. Pues se consiguió rehabilitar el hombro estando, visitándola cada, pues eso, una vez al mes o 2 veces al mes, al principio con un hombro inflamado, agudo. Entonces lo quise repetir con más pacientes. Lo malo es eso, que lo que dice Enrique, que todavía no están implantados, o sea, se lo ofrezco, digo, yo te pincho y luego hasta la semana siguiente, hasta que yo venga, pues te doy una sesión, pero entre medias para ir manteniendo. Y además les enseñaba a hacer digitopuntura y si se necesitaba moxa, les daba la barrita de moxa y les vigilaba. Pues hija, no.
no hubo manera. No hay Con esa cultura. fue la única que me hizo caso de principio a final. El hombro, ni se acuerda ahora del hombro. Se le ha rehabilitado y estaba con un problema con el hombro que no se le resolvía. Y los otros, pues ahí se han quedado. Entonces, me da muchísima pena por eso, porque no está concienciada. Y dices, joder, es que no depende de mí. Es que no depende del terapeuta. Es que tienes que darte cuenta que tienes que trabajar, que tienes que rehabilitarte, que ¿sabes? Entonces... No sé, aquí el online es bastante fácil porque sí que es verdad que hay muchísima dispersión. Claro. Es que en Suecia son escasos 9 millones, que es un poquito más de la población de Madrid. De la Comunidad de Madrid. En una extensión que es localidades solo más pequeñas. un poquito menor que España. Entonces, es que hay muchísima dispersión. Entonces, el online es una cosa, es igual que aquí funciona súper bien Internet y tal, pues porque lo necesitan. Es que es supervivencia. Claro. Bueno, chicas, pues llevamos ya bastante tiempo. La conversación me ha encantado porque yo creo que quien lo haya visto se hace mucho la idea de cómo es el trabajo y qué cosas se pueden abordar partiendo de la fisioterapia o llegando a la fisioterapia y combinándolo con la acupuntura. Es decir, se llega a muchísimos síntomas y signos que tiene el paciente que con la acupuntura sería muy complicado. Esto, desde luego, no se trata en absoluto nunca de elegir, no se trata de decir qué es mejor ni qué es peor, sino que en cada paciente y en cada momento aplicar una cosa u otra. Y yo creo que con todos los ejemplos que habéis puesto, creo que queda bastante claro. No sé si queréis añadir algo, si tenéis algo que comentar, algo que se haya quedado en el tintero. Nada, Y si que no, esto ha pues sido un nada. placer, que esto ha sido un placer. Sí. Nada, yo os agradezco muchísimo esta conversación. Ya hablaremos de si podemos hacer algún tema, algo que nos apetezca luego tratar, pero yo de momento os agradezco muchísimo vuestra presencia y todo lo que habéis compartido y nada, ya simplemente dar las gracias a las personas que estén viendo esta grabación y nada, más adelante haremos más directos. Muchísimas gracias, nos vemos. Muy bien. A vosotros. Hasta luego. Chao. Adiós.